Éxodo capítulo número 3, hermanos. Éxodo 13, por favor, vamos a leer versículo 1 en delante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Y por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Gracias. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hemos visto, hermanos, a través de este estudio del libro de Éxodo, cómo el Señor, hermanos, ha cumplido cabalmente la promesa que Él le había hecho a los hijos de Israel de que los iba a librar de la tierra de Egipto. Pero Dios, hermanos, ya se lo había anticipado a Abraham. En el capítulo número 17 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a estar preso por 430 años y que después de ese tiempo el pueblo de Israel iba a salir con mano poderosa. Dios se lo anticipó también a Moisés cuando estaba en la zarza hablando con Dios, y le dijo que Dios habría escuchado el clamor de su pueblo y que había decidido librar a Israel de Egipto. No obstante, Faraón endurecería su corazón, pero a la postre, en la última plaga, dice, de hecho en el libro de Éxodo capítulo 4, dice que vendría una plaga que haría que el corazón de Faraón desfalleciera al grado de que los dejaría ir. Y cuando vamos, hermanos, en el capítulo anterior, capítulo número 11, 12, vamos a darnos cuenta que esta plaga mortal de la que Dios se refería era la muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto de los animales como de todas las personas que estaban en Egipto. El hijo de Faraón, el primogénito de Faraón, y el primogénito de sus siervos, y el primogénito de cada pueblo tenían o iban a morir esa noche. Para Dios librar a su pueblo, tendría entonces que sacrificar un cordero en lugar de ellos.
Y aquí es donde viene un término que vamos a estar analizando, repitiendo mucho, hermanos. Desde la semana pasada lo mencionamos hasta el día de hoy. Y es un término que si usted ha venido los miércoles ya lo está conociendo, la palabra redención. Solamente que aquí en el término redención que vemos en el libro de Éxodo, a diferencia del libro de Ruth, este término redención, hermanos, se refiere a que Dios, a través del sacrificio de ese cordero pascual, a través de la sangre de ese cordero que fue instituido por Dios, esa sangre colocada en los dinteles y en los postes sería una sustitución para que no muriera el primogénito de los hijos de Israel, sino que el heridor, el que se iba a encargar de pasar por aquella noche para matar a los primogénitos, vería la sangre. Y esa sangre sería una señal donde él pasaría de largo sin herir a los primogénitos de esa familia. Fue a través de esa sangre que el pueblo de Israel obtuvo esa redención. Esa sangre fue el pago que se tuvo que haber hecho para la salvación de los hijos primogénitos. Es decir, que ningún primogénito sobreviviría si no hubiese sido por el sacrificio de ese cordero pascual. Después de que Dios liberta a los hijos de Israel de Egipto, vemos que Faraón y los egipcios los mandan fuera. De hecho dice que los apresuran a que salgan. Ya cuando ven que hay un muerto en su casa, los hijos de Israel salen ese día. Y vemos aquí, hermanos, en este capítulo 13, que salen en el mes de Abib, que era el mes en el cual los hijos de Israel, desde aquí y por las siguientes generaciones, empezarían a celebrar una fiesta llamada la Pascua, combinada con una fiesta llamada los panes sin levadura, que ambos tienen que ver con la salida de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, Dios ha redimido a los primogénitos de los israelitas, y ahora Dios demanda lo siguiente. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, la ordenanza de Dios con respecto a los primogénitos. Mire capítulo 13, por favor, versículo número 1. Al haber sido redimidos los primogénitos de Israel, ahora Dios da una ordenanza para ellos. Mire lo que dice 13:1. Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz de los hijos de Israel, así de los hombres como de entre los animales. Note lo que Dios dice al final, mío es. Ahora el Señor, hermanos, da una ordenanza a Moisés con referencia a los primogénitos de Israel. El verbo hebreo que se utiliza en el verso 2, conságrame, es un término hebreo el término hebreo es kadash. Y el término kadash, hermanos, habla o significa santificar o apartar. Hay otro sinónimo que es dedicarás. ¿Recuerda usted lo que hizo Ana cuando oró al Señor por un hijo? Y le dijo Ana al Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré para ti todos los días de su vida. Recuerda también usted, y lo vamos a verlo ahorita, en la infancia de Jesús mismo, fue a los 8 días de nacido, lo llevaron al templo para presentarlo, para dedicarlo al Señor. Bueno, la palabra consagrar hablaba de apartar o santificar a los primogénitos para el Señor. Dios está demandando de los primogénitos, Dios está demandando de cada uno de ellos que ahora sean apartados o sean santificados para Él. Ahora, el término Kadash, su raíz hebrea, su raíz principal, denota un acto o un estado por lo cual personas o cosas se apartan para el culto a Dios. Es decir, se apartan o se consagran para la gloria de Dios, para que le pertenezcan a Dios, para que le sirvan exclusivamente a Dios. Entonces, ese es el término hebreo de consagrar.
Ahora, note que Dios habla de que se le debe de consagrar los primogénitos y Dios establece un sentido de pertenencia. Dice el versículo 2, me vas a apartar a todos los primogénitos de Israel, yo los redimí, yo los libré de la muerte, ahora estos primogénitos que yo libré son míos. Son para mi gloria, son para mi uso personal, son exclusivamente para mí. Esto, hermanos, los israelitas lo iban a practicar año con año al nacimiento del primer primogénito. Quiero que usted, al nacimiento del primogénito, el primogénito es el primer nacido, ¿ok? Lucas 2, por favor, acompáñenme a Lucas 2. Vamos a ver que esta ceremonia de presentación, dedicación, consagración, Jesús la llevó a cabo en su infancia. Mire Lucas capítulo número 2. Lucas es el evangelio que más nos explica un poco acerca del nacimiento de Jesús, pero también es el que más detalles nos presenta de su infancia. Realmente ninguno de los otros evangelios nos presentan su infancia o su juventud más que Lucas, porque el tema de Lucas es presentarnos a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, como veíamos ahorita. Mire lo que dice Lucas capítulo 2. Versículo 21 al 24. Vea lo que dice la escritura. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, voy a hacer un paréntesis aquí, todos los varones tenían que ser circuncidados, tenían que quitar el prepucio de su miembro viril y era un sinónimo de pureza delante de Dios. Ahora Jesús fue circuncidado, vea así versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, note el 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ve el 23, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado como, hermanos, santo al Señor. ¿A qué texto cree usted que se está refiriendo esto? Éxodo 13, 2 y 12. Éxodo capítulo 13, versículo 2, 12, el que estamos viendo ahorita. Entonces estamos viendo que Dios instituyó una ley donde todo primer nacido, todo primogénito tenía que ser consagrado, tenía que ser dedicado a Dios. Ahora notamos algo interesante en esta misma narración de Lucas. Siga leyendo, versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto es interesante, esto es clave. Porque cuando presentaban al primogénito, Dios demandaba que se hiciera un sacrificio de redención. Regresemos por favor a Éxodo, hermanos. Regresemos otra vez a Éxodo. Quiero que usted vea, hermanos, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 3 donde estamos. Aquí estamos viendo el mandato, la ordenanza del Señor. Ahora quiero que usted vea en los versículos número 11 en adelante las instrucciones de este sacrificio, de esta consagración. Dice el 11, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como ha jurado a ti y a tus padres que te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Todo aquel que abriere matriz es todo primogénito nacido de padre y nacido de la madre, primogénito de ambos. Y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Vea el 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Vea lo que sigue diciendo. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué era esto, hermanos, que tenían que hacer? Bueno, que ellos al presentar a un hijo primogénito a Jehová, tenían que ofrecer un sacrificio de redención para ese niño. Esto lo encontramos, hermanos, en Levítico 12, del 6 al 8. Vamos a ir rápidamente, Levítico 12. Y es importante explicar esto, hermanos, para que usted entienda el mensaje que es para nosotros ahora. Levítico capítulo número 12, versículos 6 al 8. Levítico 12, 6 al 8. ¿Sí estamos ahí, hermanos?
Recordemos en la infancia de Jesús, se está sacrificando 2 tórtolas, 2 palominos. Miren lo que dice en Levítico 12, 6, 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, aquí está hablando de la mujer que da a luz. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión del sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces, ¿qué, mis hermanos? 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ¿qué, hermanos? Para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Recuerde usted que las mujeres, cuando daban a luz y tenían lo que conocemos como un flujo de sangre, la mujer se consideraba inmunda y la mujer tenía que pasar por un tiempo de purificación, es decir, que el flujo de sangre cesara, y entonces ella tenía que ir a consagrar a su hijo, ofrecer un cordero como holocausto, como una ofrenda al Señor, derramar su sangre, y en otro llevar una tórtola o un palomino en favor de ella misma, para ser expiada. Y la palabra expiación, hermanos, habla de cubrir, esto habla de quitar la inmundicia, de poder ser limpia. Ese es el término de expiar. Pero si la familia era muy pobre, que no le alcanzaba para un cordero, tenía que llevar 2 tórtolas y 2 palominos. Y eso fue lo que María y José ofrecieron para la infancia del Señor Jesucristo: 2 tórtolas y 2 palominos. Esto nos habla de que Jesús no nació en cuna de oro, por ende nació en un mismo pesebre, porque era una familia bastante pobre, la familia de Jesús, los padres terrenales del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, esta acción de la expiación se hacía en favor de la mujer y en favor de los hijos. Dios, a través de esa sangre, estaba consagrando, estaban haciendo la ceremonia de entrega para que ese hijo le perteneciera al Señor. Pero también notamos algo importante en esta consagración de primogénitos. En el caso del asno, vamos a Éxodo 3 otra vez. Hay algo interesante en el caso del asno, Éxodo 13, que también tenemos que mirar y no pasar por alto. Versículo 13. No, hijo, no lo palmees, no lo hagas sentir mal. Éxodo 13. Que dijo asno y se voltearon a ver ahí uno al otro. Éxodo 13. Escucha, hermanos, ponga atención. Mire, hermanos, a veces leemos el Antiguo Testamento así de corrido, no entendemos nada. Por eso estamos tomando este tiempo. Póngale atención a esto. Todo esto es importante. Todo esto no es solamente historia. Pues sí, haznos sacrificio. Todo esto tiene que ver con Cristo, hermanos. Todo esto tiene que ver con Cristo. Dice el versículo 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. En Levítico se nos mencionaba que había animales puros y animales impuros. Los animales puros eran aquellos animales que se podían comer. Los animales impuros eran aquellos animales que no eran comestibles o que no se debían de comer. A esto se le conoce como la ley dietética o las leyes dietéticas, donde los israelitas veían que sí podían comer, que no debían comer. Y dentro de los animales impuros están los asnos. Dios dice: me vas a entregar todos los primogénitos de los animales, pero en el caso del asno, en el caso del burro, vas a sacrificar un cordero en favor de ese asno. Vea qué interesante que Dios, aún en los animales inmundos, requiere de alguien que los redima, alguien que tome el lugar de ese asno. Y ve el 13, dice que lo va a hacer con un cordero, y que si no lo quisieran redimir, le tenían que quebrar el cuello al asno. Entonces era quebrarle el cuello, y obviamente el asno iba a morir si no era redimido el asno. Así que si alguien tenía la intención de sus animales, pues aún tenía que ofrecer un sacrificio en favor de un asno. Entonces el pago para un animal inmundo
el pago para una mujer con flujo de sangre, una mujer inmunda, el pago, la ofrenda por un hijo primogénito era sacrificar un cordero en favor de él. ¿Con qué propósito? Para que los primogénitos fueran santificados para Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ese era el propósito, para que los primogénitos de los animales y de los humanos fueran santificados, consagrados para Dios. Ahora, después de la consagración de los primogénitos, en el libro de Números notamos que los sacerdotes levitas tomaron el lugar de los primogénitos y ellos iban a ser ofrecidos a Dios como una ofrenda para él. Mire el libro de Números, capítulo 3 también, Números 3, versículo 11 al 13. Números 3, 11 al 13. Vemos también que los sacerdotes levitas fueron ofrecidos, hermanos, consagrados, fueron apartados para el Señor. Números 3, versículo 11 al 13. Dice la escritura: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos. ¿Quiénes iban a ser de él? Los levitas, hermanos. Los levitas eran aquella tribu de Leví que se encargaban de ministrar en el tabernáculo de reunión. Ellos, de ahí venían el sacerdote y el sumo sacerdote. Ninguna persona de ninguna otra tribu, ni de Dan, ni de Aser, ni de Judá, ni de otras tribus, podían sacrificar al Señor ni ministrar en el templo. Solamente los levitas. Ellos eran los únicos que podían hacer hecho. De hecho, cuando vemos, hermanos, en el libro de Josué, que empiezan a repartir las tierras, Dios le dice a ellos: a los levitas no les van a dar tierra, porque cada uno de ustedes va a cuidar de ellos, porque yo soy la heredad de los levitas. Ellos van a vivir de lo que Dios les quiera dar a través de los demás pueblos. Entonces, quiere decir que esta tribu eran apartados, santificados, consagrados para un uso exclusivo. ¿Cuál era ese uso exclusivo? Servir al Señor todos los días de su vida. Siga leyendo ahí en el versículo número 12. Dice: porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, nota el término, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. ¿Qué dice, hermanos? Míos serán yo Jehová. Entonces, la acción de santificar era apartar a estos para la gloria de Dios. Estos serían pertenecientes al Señor. Estos serían adoptados por Dios mismo como suyos. Y al igual que Israel, Dios habría escogido a los primogénitos para su honra y para su gloria. Entonces, estos primogénitos, hermanos, son un recordatorio de la gracia liberadora de Dios. Por eso Dios dice en Éxodo 13, 14 al 16: y cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué es esto?, le vas a decir: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová a todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Otra vez vemos la palabra redención. Te será pues como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. La consagración de los primogénitos le hacía recordar a Israel una y otra vez: uno, que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y dos, que Dios puso un cordero en lugar de ellos para que estos primogénitos fueran dedicados a Jehová todos los días de su vida. Entonces, esta consagración llevaba estos dos mensajes.
Ahora viene una pregunta. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia ahora? Bueno, cuando Cristo murió, hermanos, y pongan mucha atención a esto porque aquí vamos a entender entonces que tiene que ver esto con nosotros hoy. Cuando Cristo murió, tomó la culpabilidad nuestra y su sacrificio fue aprobado delante de Dios. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ofrecido delante del Señor. Y hay un término que vamos a tener que empezar a familiarizarnos. Ese término se llama propiciación. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Cristo fue la ofrenda presentada delante de Dios por nuestros pecados. Y esa bendita ofrenda fue aprobada por Dios para la salvación de todos nosotros. ¿Cuál es el sello de garantía de que esa ofrenda fue aprobada? La resurrección de Cristo. Cristo al haber resucitado fue el sello de aprobación de parte del Padre para haber expiado los pecados de todos aquellos por los cuales Cristo murió y que por la fe en Jesús le reciben. Ahora escuche, cuando Cristo murió, se sacrificó por nosotros, ascendió al Padre, ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Y entonces la Biblia nos dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y esa salvación produjo en nosotros tres condiciones diferentes. Número uno, justificación. Somos declarados inocentes delante de Dios por la justicia de Cristo. Número dos, regeneración. Quiere decir que Dios nos otorgó por medio del Espíritu Santo una vida nueva. Y número tres, santificación. Quiere decir que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. ¿Estamos entendiendo esos términos? Entonces, hermanos, al nosotros haber aceptado a Cristo, nos declaró inocentes delante del trono de Dios. Somos aceptos en el amado ahora. Número dos, nos dio una nueva vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Y número tres, nos ha santificado, nos ha presentado delante de Dios, no solamente como alguien limpio, sino nos ha presentado delante de Dios como su pueblo especial. Ahora escuche. Así como los primogénitos fueron ofrecidos, santificados al Padre, a Dios, por causa de este sacrificio, por causa del sacrificio de Cristo, nosotros fuimos santificados por Cristo para la gloria del Padre. Y ahora nosotros le pertenecemos a Dios completamente. Y no solamente primogénitos, sino todo aquel que en Él cree. Entonces, hermanos, en la santificación, Dios, que obra de forma especial por medio del Espíritu Santo, ha apartado al creyente para sí mismo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:2. Entonces, por medio de la salvación, Dios nos apartó para su propia gloria. Así como Dios demandó de los primogénitos que fueran apartados para Él, a nosotros por medio de Cristo somos apartados para la gloria del Padre. Mire lo que dice 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes, hermanos amados? A los santificados en Cristo Jesús. Ahora note cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros ahora. ¿Cuál es la identidad nuestra ahora? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, la santificación es la acción donde Dios apartó por medio de Jesucristo a un pueblo para su propia
gloria. Y vea lo que dice el apóstol Pablo: ustedes han sido santificados por Dios, pero no solamente ya fueron santificados, fueron limpios de su pecado, sino que ahora son llamados a seguir viviendo en santidad. Entonces, hermanos, nuestra salvación no solamente trajo para nosotros una herencia incontaminada, inmarcesible en los cielos. Nuestra salvación no solamente trajo para nosotros esa libertad de la esclavitud del pecado, sino que nuestra salvación nos llama a que nosotros sigamos viviendo en santidad, porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Nuestra identidad como pueblo de Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como cristianos es que seamos santos así como Él es santo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es la obra de la santificación. El creyente cada día debe de ser semejante a la imagen de Jesucristo mismo. Debemos de vivir, hermanos, debemos de estar conscientes de que debemos de vivir una vida apartada, una vida distinta, una vida diferente de lo que es ordinario, porque ahora quien nos ha comprado, ese es el término redención, quien nos ha comprado, quien nos ha llamado para su gloria es Dios mismo, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, la santificación para la iglesia no es una opción, es una muestra de identidad, de que ahora le pertenece a otro, y este es Cristo. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Entonces, mis amados hermanos, así como estos primogénitos fueron santificados, consagrados para la obra de Dios, para que fueran del Señor, nosotros por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Ahora le pertenecemos al Señor. Mire 2 de Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué debe de pasar en el creyente? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, la santificación es que Dios obra de manera especial por medio del Espíritu Santo, aparta al creyente para sí, lo hace cada vez más santo, lo transforma progresivamente a la imagen de Cristo, para ayudarlo, hermanos, a vencer el poder del pecado en su vida y capacitarlo para llevar fruto de obediencia para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la santificación. El propósito de la santificación no es solamente saber que fuimos limpios del pecado, sino que ahora en Cristo, hermanos, y esa es la santificación presente que estamos viviendo, la santificación que muchas veces se habla en tiempo pasado, es cuando Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros que por la fe en Cristo hemos sido salvos, somos libres de la esclavitud, de las cadenas que el pecado tenía con nosotros. Pero eso no significa que el pecado ya se ha ido o que ya no vamos a batallar. Eso significa que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer cualquier tentación o cualquier pecado que en nuestra vida se nos vaya a presentar. Y a esa acción de pelear contra el pecado, de luchar contra la tentación, se le llama santificación progresiva. Entonces, al ser nosotros apartados por el Señor, nuestra identidad en Cristo nos lleva a buscar ser santos cada día más. Pero ahora escuche, no para nosotros agradarle a Dios más. Nosotros ya le agradamos a Dios cuando Cristo quitó el pecado de en medio de nosotros, porque Cristo fue el que pagó por ese pecado. Nuestra santificación gradual no es para que Dios tenga una paz más con nosotros o seamos más buenos para con Dios, sino que esa es la identidad del creyente. El creyente naturalmente va a aborrecer el pecado así como Dios mismo lo aborrece. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su carta, vamos a primera de Pedro 1, mire lo que el apóstol Pedro nos dice en su carta. Primera de Pedro capítulo número 1, versículo 14 en adelante.
Primera de Pedro 1, 14 en delante. Vea lo que dice Pedro: como hijos obedientes. Note cómo se nos describe aquí: como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo, hermanos? Santos en toda, no en unas cuantas cosas, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es interesante la cita que Pedro menciona. Esta cita, sed santos porque yo soy santo, está en Levítico 11, no vamos a ir por tiempo. Esta cita es una cita que Dios le dio a los levitas, a los sacerdotes. Mírenme acá, hermano. Dios le dijo a ellos: ustedes, levitas, sacerdotes, los he apartado para mí. Y ustedes como sacerdotes, ustedes como ministros de mi presencia, del tabernáculo, deben de ser santo como yo soy santo. Hermanos, la escritura dice que nosotros fuimos hechos sacerdotes por medio de Cristo. Así que cada creyente que por Cristo ha sido redimido es llamado a ser santo. Mire lo que dice capítulo 2 de Pedro, verso número 9. Vean la descripción que nos da a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real, que, hermanos, sacerdocio. ¿Cómo es que somos ahora? Nación santa. ¿Por qué somos una nación santa? Siga leyendo. Pueblo adquirido por Dios. Wow. Entonces, la santificación es algo que el creyente debe de buscar constantemente en virtud de su unión y de su relación y de su comunión con Cristo. Entonces, el cristiano va en pos de la santidad práctica, no para entrar en una relación con Dios ni ganar su amor, dice John MacArthur. Busca la santidad práctica porque ya ha entrado en una relación con Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo, y porque ya es el receptor del amor de Dios y del favor de Cristo. Entonces, no buscamos ser santos para ganar el amor de Cristo. Ese ya lo tenemos. Somos santos porque esa es la naturaleza, el distintivo de todos aquellos por quienes Cristo fueron redimidos. Y cada uno de ustedes, hermanos amados, fueron apartados por Dios para su propia honra y para su propia gloria. El problema con el legalismo, hermanos, es que te enseñan a ser santo en virtud de la persona que te lo demanda. Ellos dicen: tienes que ser santo, busquen la santidad para agradar a Dios, para que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Tienen que ser santos para que Dios les bendiga. Ese es el concepto legalista de la santidad. Una santidad basada en opresión, basada en trueque, te doy y me das. Pero la santidad que vemos en el evangelio no es una santidad de te doy y me das. Dios ya me ama por el hecho de haberme salvado. Yo vivo en santidad no porque Dios me dé algo o reciba algo de Dios. Yo vivo en santidad porque es un distintivo de quien yo soy ahora en Cristo. Y un verdadero cristiano vive en santidad, busca la santidad, no para agradar a su Señor, sino porque está identificado con su Señor, que Él es santo, y así también nosotros igualmente debemos de serlo también en nuestra vida diaria. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, esta consagración de primogénitos tenía esa principal virtud: darle a consagrarle, dedicar al Señor a estos que habían sido redimidos por la sangre del Cordero, siendo propiedad de Dios, para Él, para que vivieran para Él. Mire Romanos 3. Perdón, Romanos 6, disculpe, les dije 13, 6. Vean lo que dice Romanos 6. Versículo número 1 en adelante, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la idea de Pablo en estos 4 versículos? Una sola: unión con Cristo. Pablo dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Note los términos: en Él. Y luego dice, ¿no sabéis que hemos sido bautizados en quién, hermanos? Cristo. Y hemos sido bautizados en su muerte, porque somos bautizados con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en qué, mis hermanos, vida nueva. Eso tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Ahora mire que lo que hace esta unión con Cristo, hermanos, porque si fuimos plantados, verso 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire lo que dice versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considérense como, hermanos, muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál es la parte de la santificación? Verso 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos. 13, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como, ¿qué, hermanos? Como instrumentos de justicia. Hermanos, ahora nosotros fuimos santificados, fuimos apartados para ser para Dios un instrumento de justicia. Eso es lo que la salvación logró en nosotros. Nos justificó, gloria a Dios, ya no somos culpables de pecado, nos regeneró, somos nuevas criaturas, pero nos santificó, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos ha dado las herramientas para seguir peleando contra el pecado mismo. Porque un día llegará nuestra santificación completa, nuestra redención completa. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean glorificados, entonces ya no tendremos más semejanza con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en esto? Que al ser santificados somos instrumentos de justicia y que no debemos permitir que el pecado siga reinando sobre nosotros. Entonces la santidad, hermanos, es una virtud que todo nacido de nuevo tiene en su haber y que debe de seguir practicando a lo largo de su vida. Todos nosotros como creyentes debemos de vivir en santidad en virtud de aquel a quien nosotros hemos recibido como Padre eterno. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios, siendo santos así como Él es santo. Esto es lo que involucra nuestra santificación. Pablo nos dice en su segunda carta de Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, ¿cuál es ese propósito de santificación, además de vivir en santidad? Dice Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestra vida, hermanos, es para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida, Él es nuestro propietario de nuestra vida porque Él la compró. Él compró nuestra libertad y Él compró nuestra salvación y Él es el dueño de nuestra vida ahora. Por eso es el propósito de la consagración de los primogénitos. Recordarle a Israel, yo te saqué de Egipto, yo los libré de la mortandad de los primogénitos por medio del Cordero Pascual y ahora ustedes son míos. Hermanos, ahora nosotros somos de Cristo por su muerte en la cruz. Cada uno de ustedes le pertenece a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo y qué gozo saber que le pertenecemos a un ser maravilloso.
Le pertenecemos para su honra y para su gloria. Me encantan las palabras de Pablo en Gálatas 6. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendía que su vida le pertenecía a Cristo y que ahora tenía que ser colgado para el mundo para vivir para la gloria de Él. Por eso Juan entiende que le está hablando a personas que saben lo que en Cristo han sido. Por eso escribe, vean la primera carta de Juan, por favor. Por eso Juan le escribe a sus oyentes las siguientes palabras. Primera de Juan, por favor. Vamos allá, primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Mire lo que dice, hermanos. Permítame tantito porque en esta Biblia no me acuerdo. Ya, es primera de Juan 2, versículo número 15. Por eso Juan escribe esto a aquellos que han sido redimidos, que han sido santificados, que han sido regenerados, justificados. Vea lo que les escribe Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice Juan, hermanos? Hermanos, mire, escúcheme. Alguien que ama al mundo, y aquí es donde vamos a romper un poquito conceptos que existen en el medio evangélico, incluso dentro de nuestra misma denominación bautista. Algunos piensan que un cristiano puede caer en pecado, y eso es una verdad. Un cristiano puede caer en pecado, pero hay algo diferente entre el cristiano y el que no es cristiano. Si bien todos los cristianos podemos caer en pecado porque seguimos batallando con una naturaleza del pecado, el cristiano es imposible que ame al mundo. Ahí lo dice Juan, hermano, no lo estoy diciendo yo. Vea lo que dice Juan, léalo otra vez. Juan es claro cuando dice: si alguien ama al mundo. No dice si alguien cayó en pecado, dice si alguien tiene un afecto, una preeminencia, un deseo por las cosas del mundo. Si alguien abraza al mundo, entonces el amor del Padre nunca estuvo en él. Es cierto que como cristianos podemos caer en pecado. Es cierto que como cristianos, si nos descuidamos, podemos caer en cosas horrendas y difíciles. Pero un cristiano jamás va a amar el mundo. El cristiano, por naturaleza, la naturaleza de Cristo que mora en él, buscará pelear contra los afanes del mundo todos los días de su vida. Esto era lo que John Bunyan en su libro El progreso del peregrino intentaba ilustrarnos por medio de su escrito. Que el cristiano ve la feria de la vanidad, pero él siempre va con su mirada puesta en el lugar celestial. Y aunque hay muchas atracciones en esa feria de la vanidad, él entiende a quién le pertenece ahora. Hay un himno que me encanta mucho cuando lo hemos cantado aquí. Y el coro dice: ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Porque así es la vida del creyente. Le pertenece a Cristo, por eso vive para Él, y Él nos pertenece a nosotros. Hermanos, somos uno con Cristo ahora. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora podemos amar a Cristo y su obra y su gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. Aquel que ha sido santificado no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vea el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso dice Juan: el que ama al mundo no es de Él, porque en el mundo están cosas que no provienen directamente del Padre. Por eso Filipenses nos dice que al haber sido salvos, Él produce en nosotros asimismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero alguien preguntará aquí: bueno, pastor, pero yo a veces me levanto con ganas de cosas del mundo, como que el mundo me atrae, las tentaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque es lo que Pablo decía en Gálatas capítulo 5, que hay una batalla entre el espíritu y la carne, y que estos se oponen entre sí. Por eso debemos de buscar la santidad todos los días de nuestra vida, porque nuestra carne todavía sigue estando activa, no está muerta del todo.
El dominio que la carne tenía sobre nosotros ya quedó en libertad. Sin embargo, va a haber una lucha entre dos colosos que solamente uno va a terminar ganando esa batalla. Por eso el mandamiento de Pablo es: anden en el Espíritu, para que no satisfagan los deseos de la carne. Entonces yo quiero preguntar, hermanos, ¿de qué manera usted está viviendo en este momento? ¿Su vida es un testimonio viviente de la salvación? ¿Usted ha luchado con todas sus fuerzas contra el pecado que más lo ha asediado a lo largo de su vida? Porque, hermanos, recordemos cuando estábamos sin Cristo. Todos nosotros teníamos un verdugo que nos torturaba constantemente. Y no estoy hablando de Satanás, además de Satanás. Pero todos nosotros teníamos un pecado al cual estábamos esclavizados y atados, y que humanamente hablando no podíamos sacar. Con el que hemos peleábamos a lo largo de nuestra vida y no habíamos podido vencer. Llámese cual pecado se llame, como dice Santiago, es algo que deflora de nuestras propias concupiscencias. Todos nosotros teníamos un verdugo. Yo me acuerdo cuando íbamos al anexo, el pastor Campana y yo, a predicar, la gente desesperada, la gente con lágrimas decía: es que queremos salir de aquí, queremos libertad, es que ya no quisiera tomar, pero vienen estas cosas a mi vida y no puedo, intento pero no puedo, quisiera y no puedo. Y es fácil decirles, psicológicamente hablando, querer es poder, y si tú te lo propones lo vas a lograr. Pero, hermanos, ¿cómo un esclavo puede ser libre de su opresor si no hay quien lo liberte? Por eso Cristo dijo: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Miren 1 Corintios 3:17. Perdón, es 2 Corintios 3:17. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 3:17. Hermanos amados, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayudará a pelear contra el pecado mismo. Miren lo que dice el 17 de 2 Corintios 3. Porque el Señor es el Espíritu. Todos juntos. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué, hermanos? Ahí hay libertad. El Espíritu Santo mora en usted, ahí hay libertad. El Espíritu Santo mora en mí, ahí hay libertad. Pero para ello yo tengo que luchar contra el pecado todos los días de mi vida mientras Cristo no regrese. Porque es parte de nuestra identidad con Cristo. Y la santidad, hermanos, no está... La santidad lamentablemente ha tomado un criterio demasiado superficial, basado en vestimenta, basado en léxico, basado en apariencia. Hermanas amadas, una mujer que usa las faldas hasta arrastrándolas como si fuera vestido de novia no quiere decir que es santidad, aunque es bueno vestir bien. Caballeros, tener una vestimenta con corbata y saco, hasta trabajando en la mecánica con corbata y saco, no es santidad. Santidad tiene que ver a través de cómo nosotros enfrentamos el pecado y cómo vemos el pecado. Me acuerdo que fui una vez, hermanos, recién llegado aquí a Juárez, fui a una junta que tenían los pastores para las conferencias de avivamiento. Y, hermanos amados, sí saben que yo tengo 30 años, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿No sabían? Yo sé que me veo más joven, hermano. Cuando yo llegué aquí, yo tenía 23 años. Obviamente soy todavía, pero ahí antes era un joven. Y a mí siempre me ha gustado vestir con pantalón de mezclilla, con tenis o con mocasines y unas playeras, a veces camisas de vestir. Claro, lógicamente sin llegar al extremo de andar apretado, etcétera. Y esa vez yo me fui a la junta en pantalón de mezclilla y con una camisa de botones de vestir. Dije, para no verme tan carnal. Y fui a esa junta, todos con vestir y pantalones de vestir, de esos holgados campanados. Y cuando llegué decía le tocó dar a un hermano el devocional y dijo: nosotros como cristianos vamos en retroceso. Al grado de que aún ustedes mismos como pastores andan en carnalidad y en libertinaje porque ya no usan ropa de vestir y ahora vienen en mezclilla. El único en mezclilla era yo. Y yo dije: apedréenme. Sí soy. Se rasgaron las vestiduras. Hermanos,
Porque tenemos un concepto superficial de la santidad. Yo no digo que no te vistas bien, hermana amada. No, vístete bien, hermana amada, vístete bien. Pero la santidad no radica en tu vestimenta. Caballeros, la santidad no radica en si traemos una corbata el domingo, el miércoles. Que es bueno venir formales, tampoco digo que no. A lo que me refiero es que no tengamos un concepto de santidad superficial, sino la santidad tiene que ver en la manera en la que tú y yo vemos y afrontamos el pecado mismo. Si para ti el pecado es algo que pasa, fíjate bien, hermanos, si para usted el pecado es algo que es intrascendente, así tenga la falda más larga, usted no ha entendido la santidad. Porque la santidad es ver el pecado de la misma manera como Dios lo ve. ¿Y cómo es el pecado, hermanos? Horrible. Algo con lo que debemos de pelear y luchar y tratar de quitar de nuestra vida constantemente. Hermanos amados, si le diéramos más tiempo a pelear contra el pecado que batallamos, tendríamos menos tiempo para ver los errores de otros. Porque cuando nos vemos al espejo de las Escrituras nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que necesitamos seguir cambiando. Porque la medida que nosotros debemos de llegar, la estatura a la cual debemos alcanzar, es la de Cristo mismo, hermanos. Cada día nosotros debemos reflejar a Cristo. Esa es la meta del cristiano. Me encanta lo que decía Carlos Spurgeon. Un buen perfume no necesita ser anunciado. Usted lo percibe inmediatamente. Así igualmente es con quien practica la santidad. No necesitamos andar diciendo, ay, soy santo. No, la santidad se nota, se puede oler, se puede percibir cuando alguien busca realmente la santidad. Pero la buscamos en virtud de quienes somos ahora en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Regresemos a nuestro texto de Éxodo, hermanos, ya casi para cerrar. Vean lo que dice, y vamos a un segundo encabezado entonces. Dios ha mandado a los primogénitos que sean consagrados para Él. Ahora vemos versículo 3 al versículo 10. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto no comerán leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y al séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y por su tiempo de año en año, y cuando te haya metido en la tierra del cananeo, como ha jurado a ti a tus padres que te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, todo primer nativo de tus animales, y los machos serán de Jehová. Esto, hermanos, después de ver la ordenanza del Señor, en segundo lugar, ahora vemos que Dios les da a los israelitas un recordatorio permanente. Y ese recordatorio permanente tenía que ver con 2 festividades que se celebraban el día del mes de Abib. Era la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. La Pascua, hermanos, recordemos, lo mencionamos la semana pasada, sacrificaban al corderito, se sentaban un cordero por familia, sacrificaban al animal, lo comían apresuradamente. Bueno, ya vimos las instrucciones de esto. El día 14 del mes de Abib se celebraba la Pascua, y el mismo día 14 del mes de Abib empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Esto mismo lo vemos en los evangelios. Mire Mateo 26, Mateo 26, vemos que Jesús en la última cena estaba celebrando la Pascua el día que Dios había indicado que se hiciera. Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, 17. Rápidamente, hermano, nada más para que usted lo vea. Dice: el primer día de la fiesta, ¿de qué, mis hermanos?
este es el día que el Señor instituyó la Santa Cena. Ahora, este día, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Se reunieron para festejar o para comer la Pascua. Entonces, el día 14 del mes de Abib, que después se llamó el mes de Nisan, en los relatos del libro de Nehemías, de Esdras y de Esther, se le conocía como el mes de Nisan ahora, que es el mismo mes. Este día el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos esta noche, iban a festejar, iban a comer la Pascua, y ese era el primer día de los panes sin levadura. ¿En qué constaba esta fiesta? Bueno, que los israelitas el primer día comenzaban esta fiesta en el capítulo 12 de Éxodo. Vamos a Éxodo 12, ahí lo vimos la semana pasada, solamente lo vamos a ver rápido. Éxodo 12, versículo número 16. Aquí el Señor habla de esta fiesta de panes sin levadura. Éxodo 12, 16. Dice 12, 16 de Éxodo: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se habrá en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer, y guardará la fiesta de los panes sin levadura. Vea por qué. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y el Señor les decía que no debían de tener nada leudado ni nada que comer que hubiera con leudado. Ahora, algunos historiadores y teólogos mencionan que esto de la levadura, hermanos, es una recurrente representación del pecado, hermanos. La levadura muchas veces se utiliza para simbolizar o para representar el pecado. Lo que el Señor está tratando de comunicar con la fiesta de los panes sin levadura es que después de la redención, este pueblo de Dios tenía que ser un pueblo completamente libre de pecado, un pueblo santo para sí mismo. Y vamos a ver normalmente en Éxodo, en Números, Deuteronomio y otros pasajes que el Señor dice: yo los escogí para que ustedes me fueran un pueblo santo, para que ustedes me fueran un pueblo sin pecado, sin mancha, que fueran un pueblo diferente a las demás naciones. Por eso cuando vimos en nuestro estudio de la idolatría, Dios le dice: ustedes no van a hacerse imagen de mí ni nada de mí, para que no hagan lo que las naciones paganas hacen. Ustedes tienen que ser un pueblo completamente diferente. Y cuando celebren la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, acuérdense que hacemos esto porque yo los saqué de la tierra de Egipto. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que no debemos de pasar desapercibidos y que nunca debemos olvidar lo que Cristo, hermanos, ha hecho por nosotros en esa cruz del Calvario. El problema de nosotros, hermanos, es que estamos tan llenos de información, damos las cosas tan por hecho y decimos: no, pues sí es cierto, Cristo murió por nosotros, ya pagó el precio de nuestro pecado, pero vivimos, hermanos, en nuestra vida diaria desapercibidos de lo que Cristo realmente alcanzó con su sacrificio expiatorio. Nunca debemos de olvidar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros, porque lo que ahora somos, lo que tendremos en el futuro, fue por su pura gracia, hermanos. Y debemos de estar siempre percibidos y atentos de ello. No debemos de pasar nunca por alto lo que Cristo hizo. Nunca te olvides el costo de tu salvación. Nunca olvides el costo de tu vida eterna. No olvides lo que ahora eres en Cristo Jesús. Y que ahora tu vida y mi vida van a reflejar esa santidad que Él nos demanda de haber estado unidos completamente a Él por medio de la fe. Pero eso también nos recuerda la Santa Cena del Señor. La Cena del Señor, hermanos, era una ceremonia que Cristo instituyó el día, la noche que iba a ser entregado, mencionando que todas las veces que comiéramos el pan y bebiéramos el vino, lo hiciéramos en memoria de Él. Nosotros ya no festejamos la Pascua ni la fiesta de los panes sin levadura, porque nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso Pablo usa este mismo término
en 1 de Corintios, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo utiliza esta metáfora de estas fiestas para decirle a los corintios que en Cristo tenemos una nueva vida sin más relación con el pecado. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado y ahora vivir nuestra vida debe de ser en santidad para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Esa es la enseñanza de la consagración de los primogénitos. Enseñarnos que ahora somos un pueblo santo. Hermanos amados, a Cristo le costó todo nuestra salvación. Y nunca debemos de pasar desapercibidos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se nos ha hecho una costumbre, se nos ha hecho algo rutinario, algo mecánico, recordar, saber de lo que Cristo hizo por nosotros. A través de mensajes se nos repite lo que Cristo ha hecho por nosotros y llegamos a un punto donde hay tanta insensibilidad en nuestros corazones que pasa desapercibido la gran noticia, el gran premio, la gran consecuencia positiva que trajo para nosotros la redención de nuestras almas. No es solamente el ir al cielo, hermano, no es solamente saber que cuando muera iré a la eternidad, es el saber de quién soy ahora que estoy en Cristo y cómo debo de vivir ahora que estoy en Cristo. Lejos del legalismo donde te enseñan que haz esto para que Dios no te castigue. No, hermano, entonces no debemos de vivir en justicia para que Dios no nos castigue. Ahora Dios disciplina, pero debemos de hacerlo por lo que ahora somos en Cristo. ¿Quién somos ahora en Él? Tu identidad está marcada por Cristo. Tu identidad, tu vida debe estar marcada para la gloria de Dios. Todos nosotros vivimos para la gloria de Dios. Así que, mis amados hermanos, como dijo Pablo, celebremos la fiesta con panes sin levadura, siendo una nueva masa, dice Pablo, siendo nuevas criaturas. Gocemos de nuestra libertad en Cristo, no como un libertinaje, sino gocemos de nuestra libertad en Cristo para servirle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra alma, servirle con todas nuestras fuerzas, dar nuestra vida para su honra y gloria, mostrar el evangelio a otros, mostrarle a otros que Cristo también pagó por ellos, ser la luz y la sal de este mundo. Para eso Dios nos apartó, para eso Dios nos santificó, para que llevemos las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Para eso nos salvó Cristo, hermanos. No para vivir religiosamente, no para estar sentados en las bancas escuchando sermones, sino para vivir cada día en santidad y que otros vean una vida diferente a lo que este mundo impío tiene. Amados hermanos, nuestras vidas deben de ser diferentes. Nuestra vida debe ser distinta. Y si usted no ha sido salvo, y si usted no ha conocido a Cristo, hoy es el día para que usted pueda conocerle. La santidad es una virtud, es un distintivo, es una marca que el cristiano tiene. Así que si usted ama al mundo y las cosas de este mundo, déjeme decirle con pena que usted ni siquiera todavía ha conocido al Salvador, usted ni siquiera todavía ha sido salvo. Porque el cristiano, si hay algo que el cristiano va a sentir hacia el mundo, es un aborrecimiento por el mundo. Para el cristiano el mundo no es atractivo, para el cristiano el mundo es aborrecible. Busca pelear contra él. Amado hermano, no hay pecado, escuche bien, no hay pecado que usted haya o esté batallando que no tenga remedio. Cristo ya nos dio libertad de él, pero todos los días debemos de pelear contra él. El peor enemigo que usted tiene, además del diablo, es el que usted peina todos los días en el espejo. Pero tenemos al Espíritu Santo quien nos da la fuerza para pelear contra ese pecado todos los días de nuestra vida. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.